Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy voy a hablar sobre baterías de plomo y los 8 pecados capitales que la gente suele cometer a la hora de cuidarlas o mantenerlas. En primer lugar, tenemos la descarga profunda. Una batería de plomo, como he hablado muchas veces, no es recomendable descargarla a más del 50% de su capacidad, aunque sí que es posible descargarla de forma puntual debido a que las baterías que utilizamos en sistemas solares son de ciclo profundo. No es recomendable hacerlo debido a que las baterías tienen un ciclo de vida útil en base a esa profundidad. Como vemos en la tabla siguiente, una batería de gel o AGM, incluso plomo a cielo abierto, durará más si la descargamos menos. Cuanto más la descargamos, menos dura. ¿Y por qué es esto? Esto se da porque al descargarla se produce una reacción de oxidación-reducción. Básicamente el electrolito, al estar cargada la batería, es agua destilada. Sin embargo, conforme la vamos descargando, se va acidificando conforme se produce esa reacción. Lo que va a suponer que el ambiente del plomo, el ambiente en el que está embebido el plomo, sea cada vez más ácido y esto provoca que se degrade la placa. Al degradarse la placa se pierde material y al perderse material se pierde capacidad. Por eso una batería tiene una degradación anual tan alta y generalmente pues tienes menos ciclos de vida útil a esa capacidad. La batería sigue teniendo ciclos de vida, pero a mucha menos capacidad. Lo que sí que no podemos hacer nunca es bajarla a más del 80%, ya que al bajarla más del 80% es posible que la degradación sea tan alta que la batería ni siquiera vuelva a recoger esa carga, ni siquiera asimile carga, lo que provoca que pues tengamos un equipo inservible o que tengamos que llevarlo a reparar con un cargador específico que le dé impulsos de corriente muy fuertes, puntuales, para intentar pues recuperarla y que la batería vuelva a admitir carga. Sin embargo, como se ha sulfatado y se ha deteriorado, nunca va a volver a la capacidad nominal, siempre va a tener un poquito menos. El siguiente error más común a la hora de cargar una batería es la carga a demasiada intensidad. Mucha gente se piensa que, puesto que la batería de plomo en la carga inicial es capaz de absorber mucha energía, podemos mantener esa carga de forma indiscriminada. Sin embargo, una batería de plomo no es recomendable cargarla a más del 10-15% de su capacidad nominal. ¿Qué significa esto? Que si la batería es de 100 amperios, máximo podemos cargarla en torno a 10-15 amperios, no más. Y esto es debido a que si la cargamos con más intensidad, se carga muy rápidamente. Esto provoca que se caliente la batería, empieza a subir temperatura y, como vemos en las tablas siguientes, las baterías, cuando se mantienen a una temperatura alta, baja la vida útil. Vemos que en la tabla, por ejemplo, pasamos de 20 grados centígrados, unos 10 años de vida útil, a en torno a menos de 2 años a 50 grados centígrados. Esto es debido a que cuando la cargamos a mucha temperatura se aceleran las reacciones de sulfatación internas. Volvemos a algo parecido al primer caso. Es muy ácido el ambiente y juntando la acidez con la temperatura lo que obtenemos es que se acelere, se descompone el plomo y conforme se va descomponiendo el plomo aumenta más la temperatura, lo que provoca una reacción en cadena llamada thermal runaway, que básicamente es insostenible hasta que la batería se queda completamente inservible. Por eso hay que controlar la carga y la temperatura de la carga. La mayoría de reguladores de calidad te ofrecen la opción de tener un sensor de temperatura para controlar esa carga y alargar la vida útil de tu batería. El tercer pecado mortal es la carga insuficiente de la batería. Sigue estando muy relacionado con el caso anterior y con el primer caso, ya que una batería, como he dicho antes, al principio de la carga absorbe muy bien la intensidad. Sin embargo, el último 20-25% le cuesta bastante más asimilar energía, lo que supone que si no tenemos un cargador con un algoritmo de carga preparado para cargar esta batería en los tiempos establecidos y con los voltajes e intensidades establecidos, nunca vamos a llegar al 100%. Como he dicho antes, la batería, si no está al 100%, el electrolito no es completamente agua destilada, tiene un poco de acidez. Esta acidez provoca otra vez la degradación de las placas de la batería y por lo tanto perder capacidad. Menos plomo en la batería equivale a menos capacidad, menos vida útil. Cuando adquiramos un aparato para cargar nuestra batería, tenemos que asegurarnos que este aparato, ya sea un regulador de carga, un cargador de corriente alterna o un DC-DC booster, un cargador desde el alternador, que cualquiera de estos tres equipos sean capaces de cargar nuestra batería y tengan un algoritmo de carga específico para gel, plomo, ácido abierto o AGM. El cuarto pecado mortal o error más común es cargar una batería a una tensión no adecuada.
Las baterías de plomo ácido abierto podemos cargarlas a hasta unos 14,5 voltios y de hecho es recomendable de vez en cuando subir incluso hasta unos 15 voltios para ecualizar. A partir de 14,5 voltios una batería de plomo, gel o AGM empieza a burbujear. Al burbujear lo que conseguimos es que se evapore el gas y se equilibren las celdas internas o las diferentes baterías se ecualicen, se tenga un voltaje similar. El problema está en que evaporamos el agua destilada, por eso es importante en las baterías de plomo ácido abierto rellenarlas. ¿Qué pasa sin embargo con una batería de gel o AGM? Que si cargamos a este voltaje, la batería al estar sellada se va a evaporar igual, sin embargo el electrolito está en forma de gas y no puede escapar. Por eso las baterías de gel y AGM tienden a hincharse. Es muy común la carga desde el alternador con un relé que no tenga ningún tipo de ajuste de la tensión. Por lo tanto, el alternador, que tiene una tensión de 14,5 voltios, carga directamente estas baterías, lo que provoca que mucha gente en su caravana tenga baterías hinchadas. ¿Cuál es la solución? Tener cargadores, ya sea desde alternador, un regulador de carga o un cargador desde corriente alterna, que tengan etapas de carga específicas para cada batería. Una batería de gel que la cargue como máximo a 13,8 14 voltios, AGM igual, y las de plomo ácido abierto que pueda seleccionar un perfil de carga para esa batería y sí llegar a 14,5 voltios. El quinto pecado mortal sería almacenar la batería con una carga insuficiente. Las baterías de plomo, AGM o gel tienen una resistencia interna alta. Esto lo que hace es que automáticamente la reacción de descarga se produzca. Si mantenemos una batería almacenada al 100%, va a ir bajando progresivamente al 99, 98, lo que va a ir provocando la sulfatación de la batería. Sin embargo, al principio pues le va a costar mucho más, pero cuando la batería llegue al 50%, en cuestión de 1 o 2 meses, ahí vamos a empezar a tener problemas de sulfatación. Por eso es recomendable que la batería se mantenga cargada, incluso si la tenemos almacenada, que esté cargada todo el tiempo en un estado de flotación o modo hibernación, por así llamarlo, que se mantenga cargada siempre entre un 99 y un 100% para evitar la sulfatación interna y que la batería, cuando la vayamos a usar, esté en la mejor condición. Hay mucha gente que la deja descargada completamente o a un 50% y la deja 2 meses. ¿Qué pasa? Que cuando van a usarla, esa batería probablemente tenga menos de un 20% de carga y haya que llevarla a recuperar porque está completamente sulfatada. El siguiente pecado mortal es la conexión en paralelo de baterías. ¿Qué es lo que pasa cuando conectamos una batería en paralelo con otra? Si tenemos una batería a 12,6 voltios y otra batería a 12,8 voltios, cuando las conectemos en paralelo, el regulador de carga le irá una tensión, la tensión de la batería más alta. ¿Qué pasa? Que cuando empecemos a cargar esa batería, la tensión llegará hasta el voltaje seleccionado, 13 voltios, sin embargo, la batería que está menos cargada se quedará en 12,8, nunca llegaremos a cargarla. Y cuando la descarguemos pasará lo contrario, el inversor parará de descargar esas baterías cuando la que estaba más cargada llega al límite, sin embargo eso va a provocar una sobredescarga en la otra. Tenemos en una de las dos baterías el pecado de carga insuficiente y descarga profunda, los dos pecados en una misma batería, lo que va a provocar que esa batería se dañe mucho antes y acabe estropeándose, que es lo que pasa en los sistemas en paralelo, que siempre hay una batería que falla, y si medimos individualmente vemos que una batería tiene una tensión que no es la correcta. Pongámonos ahora en el caso de que cogemos las baterías, las ponemos al mismo voltaje y las conectamos en paralelo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que, aunque inicialmente estén al mismo voltaje, cuando saquemos carga de ellas se van a desbalancear y van a tener cada una carga diferente. Podemos pensar, bueno, pues hacemos una ecualización y las igualamos. Vale, sí, es cierto. ¿Cuál es el problema entonces? Que internamente las baterías tienen resistencias diferentes, lo que va a hacer que una batería descargue a la otra. Por lo tanto, tenemos un ciclo en una batería, después la batería que ha recibido carga va a empezar a darle corriente a la otra y entre ellas se van a ir ciclando y perdiendo energía, se van a ir sulfatando. Son ciclos de carga y descarga que se van a hacer ellas mismas y va a hacer que, como he dicho antes, pues la batería tenga menos ciclos de vida útil. Supongamos ahora que tenemos la batería ideal, ¿de acuerdo? Y por ende son iguales en resistencia interna, están cargadas las dos al mismo voltaje, no se desbalancean y las tenemos en paralelo.
Si hacemos mal la conexión en paralelo, lo más probable es que, como vemos en el ejemplo, si hacemos una conexión de este estilo y sacamos solamente energía de la primera, la batería lo que va a hacer es descargar primero una, después la siguiente y después la siguiente, provocando lo mismo. Ciclos muy abultados en la primera y segunda batería, mientras que la tercera y cuarta batería no van a tener apenas descarga, trabajo. Al final va a seguir estropeándose una. En el caso de que tuviéramos una batería ideal, podríamos conectar la batería en paralelo de forma tal que todos los cables fueran iguales y la energía se repartiera uniformemente. Sin embargo, esto es la realidad, no es un mundo ficticio y el sistema no funcionaría bien. Al final las baterías, como tienen resistencias internas diferentes, se van a ir descargando. Por eso nunca recomiendo la conexión de baterías en paralelo. El séptimo pecado mortal es la conexión de baterías en serie desequilibradas y el no equilibrarlas o no ecualizarlas. Las baterías, generalmente cuando conectamos dos baterías en serie, hay que medir bien que ambas tengan la misma tensión. Si no tienen la misma tensión, tenemos un problema, y es un problema muy similar al caso anterior. Sin embargo, aunque en el caso anterior iban a haber descargas entre ellas, lo que va a hacer que se ciclaran, en este caso el problema no es ese. El problema está en que si tenemos baterías con diferente voltaje y las conectamos, va a pasar lo mismo en relación a que cuando pongamos a cargar nuestro sistema, una batería va a llegar al 100% mientras que la otra no. Por lo tanto, va a pasar lo mismo de que tenga cargas no hasta el 100% y tenga descargas más profundas. Por eso es importante que las baterías, cuando lleguen al 100%, tengan una ecualización o un balanceo, un equilibrio. Las baterías de plomo ácido abierto las podemos ecualizar. ¿Qué significa esto? Podemos poner un sobrevoltaje durante una hora al mes, ponerlas a cargar cuando estén al 100% para equilibrar el voltaje. Después rellenamos el electrolito que se ha podido evaporar y listo. Las baterías de gel o AGM no tienen esta capacidad, no podemos ecualizarlas. ¿Cuál es la solución entonces? La solución es adquirir un equilibrador, un balanceador. Es un equipo que lo que va a hacer es una similitud a ponerlas en paralelo. Va a coger corriente de la que está más cargada y se la va a pasar a la que está menos. Cuando estén igualadas va a parar. Esta es la forma ideal de equilibrar o balancear una batería de gel o AGM. Mucha gente en sus sistemas compra baterías de plomo, ácido abierto y no ecualiza el sistema. Compra baterías de gel o AGM y ecualiza el sistema, gran error. O compra baterías de gel o AGM pero no se compra un balanceador cuando las conecta en serie. Cualquiera de estos tres casos va a dañar nuestro sistema y va a hacer que tengamos menos vida útil. El octavo pecado mortal es no realizar un mantenimiento. Una batería tenemos que revisarla periódicamente y revisar si los bornes están sulfatados y si tenemos suficiente electrolito. La sulfatación de los bornes es un indicativo de que la batería no está cargada bien. Si la batería está bien cargada y se mantiene con un buen estado de carga, no debería aparecer la sulfatación. Si hay sulfatación, significa que no hemos cargado adecuadamente la batería y tenemos que revisar cómo la estamos cargando. Lo siguiente que tenemos que hacer es revisar el electrolito, que haya suficiente electrolito que esté en los niveles indicados para que la placa no se quede desnuda, ya que si la placa se queda desnuda, pues al final no puede producir la reacción. Y nada, en definitiva, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y nos vemos pronto. Chao.